Hola a todos, yo soy Gabe y esta es la lección número 6 de matemáticas. En esta lección vamos a conocer los criterios de divisibilidad, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Empezaremos por los criterios de divisibilidad. El objetivo de estos criterios es saber cuándo un número se puede dividir en otro número específico. Y para tu examen de admisión te recomiendo que te aprendas estos criterios para que puedas resolver tu examen de una manera más fácil y eficaz. El primer criterio a tomar en cuenta es el del número 2. Y podemos decir que un número se puede dividir entre 2 si su último dígito es par. Por ejemplo, aquí tenemos 1024. 1024 es un número grande, sin embargo se puede resumir a que 4 es un número par, por lo tanto sí se puede dividir entre 2. Si de lo contrario tuviéramos 1023, eso quiere decir que sí se puede dividir entre 2, sin embargo quedaría con punto decimal. En el caso de las divisiones, si el número queda con punto decimal, no nos serviría. Es por eso que tenemos que buscar otro criterio de divisibilidad. Nuestro segundo criterio es el del número 3. Nosotros decimos que un número se puede dividir entre 3 cuando la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Si tenemos por ejemplo el número 324 y lo sumamos, nos daría igual a 9. Entonces, como si es un múltiplo de 3, sería posible dividir el 324 entre 3. El siguiente criterio es el del número 4. Nosotros decimos que un número se puede dividir entre 4 cuando sus dos últimos dígitos son múltiplos del 4. Esto no quiere decir que los dos últimos dígitos los vayamos a sumar, solo quiere decir que si por ejemplo en este caso tenemos 48, como si son un múltiplo de 4, sí se pueden dividir. Si en otro caso tuviéramos 37, como no es un múltiplo de 4, no se podría dividir entre 4 y quedar en números enteros. Tenemos que tener en cuenta que en este ejemplo no se van a sumar. 4 más 8 obviamente nos da 12 y sí es un múltiplo de 4, pero no se tienen que sumar aquí. Solamente es prestar atención si 48, en este caso, los dos últimos dígitos sí son múltiplos del 4. Y en el caso de sí serlo, quiere decir que podemos proceder a dividir el número en 4 partes iguales. Pasando al número 5, decimos que un número se puede dividir entre 5 cuando tiene la terminación 5 o 0. Si el número que queremos dividir tiene otra terminación, no podrá ser dividido entre 5. En el siguiente caso, el criterio del número 6 es un poco más complicado, puesto que el número 6 tiene que cumplir con el criterio de divisibilidad del número 2 y del número 3. Esto quiere decir que en el caso del 2, su último dígito tiene que ser un número par. En este caso lo cumple. El siguiente criterio es el del número 3. Esto quiere decir que al sumar todos los dígitos te va a dar un múltiplo de 3. En este caso, 2 más 1 más 6 nos da 9. Por lo tanto, sí es un múltiplo de 3 y sí cumple con ambos criterios. Por lo tanto, sí es divisible entre 6. Saltándonos al número 9, su criterio de divisibilidad nos dice que la suma de sus dígitos tiene que ser un múltiplo de 9. En este caso tenemos 567. Si sumamos estos dígitos nos daría 18. Y 18, al ser un múltiplo de 9, quiere decir que este número sí se puede dividir entre 9. Y para finalizar con los criterios de divisibilidad, para el número 10 es que el último dígito tiene que ser forzosamente un 0. Si tiene algún otro número, no puede ser dividido entre 10. Es importante que sepan que en su examen de admisión no les van a poner ejemplos tan difíciles, puesto que el examen tiene un periodo de tiempo muy corto. Sin embargo, con esos criterios pueden resolver de una manera más rápida el examen y además pueden asegurarse de que su respuesta es correcta. Antes de abordar el mínimo común múltiplo, es necesario saber qué es un múltiplo. Yo lo voy a definir como todos los resultados de una tabla de multiplicación de un número definido. Entonces, tomando esta definición, por ejemplo, los múltiplos del 2 serían 2, 4, 6, 8, 10 en adelante. Para poder comprenderlo mejor, tenemos el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 8? Para poder establecer el mínimo común múltiplo, es decir, el menor número en el que se pueden multiplicar estos 3 y que el resultado sea el mismo, lo primero que tenemos que hacer es poner la tabla de cada uno de estos números. Una vez que ya tenemos la cantidad necesaria de números, ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos cuáles son los números comunes entre estos tres números. Por ejemplo, aquí tenemos que entre los múltiplos del 3 y del 6, el 6 se repite. Entonces, ese podría ser nuestro mínimo común múltiplo. Sin embargo, en el caso del número 8, no hay ningún múltiplo que multiplicado por 8 me dé 6. Por lo tanto, el 6 no puede ser una opción. Entonces tenemos que ir analizando todos los datos hasta ver un número en particular entre los tres números. Por ejemplo, aquí tenemos el 24 y el 24 de nuevo. Lo que yo les recomiendo es que vayan al número más grande. Por ejemplo, aquí solo tuve que ver 8, 16 y 24. El 8 no se repite ni en el 3 ni en el 6. El 16 tampoco se repite en el 3 ni en el 6, pero el 24 sí. Por lo tanto, este es el mínimo común múltiplo de los tres números. Y ahora vamos a hablar del máximo común divisor.
El máximo común divisor representa lo opuesto al mínimo común múltiplo. Y un divisor se define como un número que se puede dividir entre otro, dando como resultado números enteros. Por lo tanto, si hay algún número que se pueda dividir entre otro y no de enteros, quiere decir que ese no es un divisor del número que tenemos en mente. Para poder comprender un poco mejor, también haremos un ejemplo sobre el máximo común divisor. Es exactamente lo mismo que en el mínimo común múltiplo. Lo que difiere aquí es que vamos a buscar números que puedan dividir estos números de arriba y que nos den números enteros. Entonces, una vez que ya tenemos todos nuestros posibles divisores, ahora lo único que hay que hacer es ver de atrás para adelante. Entonces, tenemos que entre el 18 y el 36 tenemos que se pueden dividir entre 18. Sin embargo, en el 24 el 18 nunca aparece, entonces el 18 ya no pasa a ser una opción. También tenemos que el 12 se repite en el 36 y en el 24, pero nuevamente no en el 18, entonces tampoco es una opción. Pasa de la misma manera con el número 9, pero ahora ya tenemos el número 6. Por lo tanto, el número 6 sería nuestra respuesta porque entre los 3 sí se puede dividir. Hay que tener mucho cuidado con el máximo común divisor porque en este buscamos el máximo, es decir, el que más veces se pueda dividir. Tenemos que todos se pueden dividir entre el número 1, pero si nos piden el máximo común divisor, esto sería incorrecto, porque ese es el mínimo común divisor. Teniendo en cuenta que para el máximo común divisor tenemos que dividirlo entre todos los números posibles entre el número 1 y el número que estamos dividiendo, hay una manera más fácil y más rápida de realizarlo. En este caso voy a tomar números diferentes. Si queremos saber el máximo común divisor de 18, 36 y 45, lo primero que hay que hacer es acomodarlo en esta tabla de esta manera. Ahora tenemos que buscar un número que divida la mayor cantidad de elementos posibles. Si por ejemplo queremos utilizar el número 3, solamente ponemos el número 3 de esta manera y dividimos todos los números entre 3. Obviamente si hay algún número que no se pueda dividir entre 3, ese va a bajar de la misma manera. En este ejemplo tenemos que con el 3 pudimos dividir todos los números. Y este sería el resultado de nuestras divisiones. Ahora hay que continuar utilizando el mismo método. Utilizaremos otra vez el número 3. Ahora utilizaremos el número 2. Como aquí el 5 no puede ser dividido entre 2 y quedar en número entero, tenemos que bajar el 5 tal cual está. Nuestras divisiones están completas cuando todos los números ya tienen el número 1 abajo de ellos. Por ejemplo, el 18 ya está completo. Entonces ahora vamos a volver a utilizar el número 2 para que el 36 también esté completo. Y este se vuelve a bajar de la misma manera. Y ahora, como solo nos queda este, utilizamos el número 5 para que nos quede de la misma manera. Puede quedar en ceros, entonces todavía podemos utilizar el número 1 y bajar este 0, 0 y 0. Pero dividirlo entre 1 no es recomendable porque no nos proporciona un dato relevante. Es por esa razón que lo vamos a dejar de esta manera. Si lo que queremos hacer es sacar el mínimo común múltiplo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar todos los números de esta columna, es decir, 3 por 3 por 2 por 2 por 5. Si hacemos esta multiplicación, el número que nos daría sería 180. Y este sería el mínimo común múltiplo de 45, 36 y 38. Ahora, si de lo contrario, lo que queremos hacer es sacar el máximo común divisor, lo que tenemos que hacer es buscar qué elementos sí se pudieron dividir entre un mismo número. Por ejemplo, aquí tenemos que todos esos números se pudieron dividir entre 3, por lo tanto vamos a marcar el número 3. Todos estos también se dividieron entre 3, entonces marcamos el número 3. Aquí solo uno se dividió entre 2, entonces este no lo marcamos. Igual, de esta manera no se marca y de esta manera tampoco se marca. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos dos, que sí se repitieron. Por lo tanto, la respuesta sería 9. Esto quiere decir que nuestro máximo común divisor sería el número 9. Muy bien, es hora del challenge de esta lección. Amigos, recuerden que están participando por 2 mochilas con todo lo necesario para este regreso a clases en la universidad. Si quieres participar, lo único que tienes que hacer es comentar aquí abajo tu respuesta del challenge con el hashtag #EstudiaConGabe y tu usuario de Twitter, Instagram o Facebook para que yo pueda contactarte. Al final de estos cursos anunciaré el ganador, así que estén atentos a todos los videos. Además, recuerda que si compartes estos videos en Twitter, Instagram o Facebook, por cada vez que los compartas tendrás un punto adicional. Y el challenge del día de hoy es: ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 5, 10 y de 23? Muy bien, eso ha sido todo por la lección del día de hoy. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios y yo mismo te la voy a responder. Y bueno amigos, recuerden que una vez más yo soy Gabe y hasta la próxima.